Hoy nos metemos de lleno con un auténtico peso pesado. Un libro que, vamos, tiene la reputación de ser el Monte Everest de la literatura esotérica. Uf, y con razón. Hablamos de La doctrina secreta de Elena Blavatsky, publicado en 1888. Es una de esas obras que todo el mundo conoce de oídas, que intimida solo con verla. Con esos 2 tomos gigantes en la estantería, sí. Y que tiene fama de ser, pues, casi imposible de leer. Así que nuestra misión hoy, con todas las guías y análisis que tenemos delante, es bastante clara. Crear una especie de mapa. Exacto, un mapa del campamento base. ¿De qué va realmente este monstruo? ¿Es tan difícil como dicen? Y, sobre todo, ¿hay alguna forma de abordarlo sin que te explote la cabeza en la página 5? Pues es una misión necesaria, porque definitivamente no es un libro para leer en la playa. El subtítulo ya te lo advierte, ¿eh? Síntesis de la ciencia, la religión y la filosofía. No se andaba con chiquitas, ¿no? Para nada. De hecho, la propia Blavatsky, o HPB como se la conoce, deja sus objetivos clarísimos en el prefacio. Quiere demostrar que el universo no es un accidente, que la humanidad tiene un lugar lógico en él, rescatar las verdades que subyacen en todas las religiones y, de paso, darle un buen rapapalvo a la ciencia de su época. justo, por ignorar, según ella, todo el lado oculto de la naturaleza. Vale, la ambición está clara. Pero aquí es donde me surge la primera duda. El libro tiene una dedicatoria que, a primera vista suena increíblemente excluyente. Ajá, la de a todos los verdaderos teósofos. Esa. Parece la entrada a un club privado, ¿no? ¿Esto se escribió solo para un círculo de iniciados o se nos escapa algo? Y encima, HPB insiste en que ella no es la autora. Sino la que lo ha escrito. Eso es. ¿Cómo se come eso? Es que esos 2 puntos son, digamos, la puerta de entrada a todo. Empecemos por la dedicatoria. Venga. Según las fuentes que manejamos, verdaderos teósofos no se refiere a los miembros de la sociedad teosófica ni nada parecido. Se refiere a una actitud. A una actitud. Sí. Un teósofo, en su sentido literal, es un buscador de la sabiduría divina. Así que la dedicatoria va dirigida a cualquiera que se acerque al texto con una mente abierta, con humildad, con un deseo sincero de aprender. No, de encontrar fallos. Exacto. Ella misma lo dice en una frase que es memorable. Esta obra está escrita para la instrucción de los estudiantes de ocultismo y no para el beneficio de los filólogos. Ahí has mencionado una palabra clave: ocultismo. Hoy en día, esa palabra tiene unas connotaciones de rituales extraños, películas de terror. Supongo que aquí no se refiere a eso. En absoluto. Y es fundamental entenderlo en su contexto original. Oculto viene del latín occultus, que significa simplemente escondido, velado. O sea, lo que no se ve a simple vista. Eso es. El ocultismo en este sentido es el estudio de las leyes de la naturaleza que no son evidentes para nuestros 5 sentidos. Es más una especie de física profunda o metafísica que otra cosa. Entiendo. Y esto conecta directamente con tu segunda pregunta, la de la autoría. Al presentarse como escritora y no autora, HPB está diciendo: esta información no me la he inventado yo, es un conocimiento que ya existía. Exactamente. Se posiciona como una especie de cronista o transmisora de una sabiduría ancestral. La obra se presenta como una recopilación de una tradición antiquísima, la Gupta Vidya. La doctrina secreta del Este. Esa es. Incluso se mencionan como coautores a los llamados maestros M y KH, figuras que en la literatura teosófica se describen como adeptos espirituales que la guiaron. Con lo cual el mensaje es que no estamos leyendo las ideas de una mujer del siglo XIX, sino algo mucho más antiguo. Esa es la premisa. Ya sea que uno la acepte o no, es crucial para entender el tono y la intención del libro. Entendido. Así que lo primero es la actitud. Entrar como estudiante, no como crítico. Pero vale, digamos que alguien tiene esa motivación. El siguiente paso, pues parece obvio: comprar el libro. Parece obvio, sí. Sin embargo, las fuentes dedican una cantidad de tiempo sorprendente a advertir sobre esto. Insisten en que conseguir la edición correcta es absolutamente crucial. ¿Por qué tanto jaleo con esto? Pues porque es la diferencia entre estudiar la obra original o, bueno, una versión modificada. Y es un punto que no se puede subestimar. A ver, cuéntame. La edición original, la única que HPB autorizó, es la de 1888.
El problema empieza en 1893, después de su muerte, Ajá. cuando Annie Besant y J.R. Smith publican lo que llaman la tercera edición revisada. Y según los análisis, la palabra revisada se queda muy corta. Hablamos de decenas de miles de alteraciones. Espera, decenas de miles. ¿Pero qué tipo de cambios? ¿Corregir comas, erratas? Bueno, al principio se justificó así, pero las investigaciones posteriores revelaron que los cambios iban mucho, mucho más allá. Se eliminaron frases enteras, párrafos, se cambiaron palabras clave. Vaya. Y la cosa no acaba ahí. Más adelante, Boris de Tsirkov, en su edición de los escritos recopilados, fue, según una de las fuentes, aún más audaz. Añadió sus propias notas a pie de página, comentarios críticos, reescribió frases de HPB. Para que sonaran mejor en su opinión. Claro. El resultado es que mucha gente ha estudiado, sin saberlo, una versión del texto que no es la que la autora original presentó. Segura uno de tener el texto auténtico. El consejo es doble. Primero, evitar a toda costa cualquier versión que ponga abreviada, resumida o editada. Hay una cita genial en una de las guías. A ver. Si HP hubiera querido que sus libros fueran más cortos, los habría hecho más cortos. Tiene toda la lógica. Y segundo, buscar editoriales que publiquen facsímiles o transcripciones fieles de la original de 1888. Las fuentes mencionan específicamente a Theosophy Company y Theosophical University Press. Vale. Y una última advertencia. A veces se vende un tercer volumen. No es parte de la obra original. ¿Y eso qué es? Es una recopilación de artículos y notas inacabadas de HPB que se publicó póstumamente. También editada y alterada por Besant. La obra real son solo 2 volúmenes, Cosmogénesis y Antropogénesis. Perfecto. Eso es un consejo muy concreto. Ahora, imaginemos la escena. Tenemos la actitud correcta, hemos conseguido la edición correcta, 2 tomos gigantescos. Ahí están, mirándote. Me siento a leer. Abro la primera página de Cosmogénesis y me enfrento a un muro de texto increíblemente denso. Mi instinto sería empezar a leer y subrayar. Las fuentes sugieren que ese es el camino directo al fracaso, ¿verdad? El camino directo a usar los libros como un tope para la puerta, sí. El método de estudio es tan importante como la edición. Y la clave es que no es una obra para ser conquistada solo con el intelecto. ¿A qué te refieres? Está diseñada, según HPB, para despertar y entrenar la facultad de la intuición. Ese estilo que a menudo se describe como enrevesado, circular, que salta de un tema a otro y vuelve. Que a veces desespera. Pues es deliberado. La idea es forzar a la mente a salir de sus surcos lógicos habituales, hacer conexiones por sí misma y activar una forma de comprensión más directa, más intuitiva. Suena como un entrenamiento mental en realidad. Entonces, ¿cuál es la estrategia para no abandonar en el primer asalto? Las guías proponen un enfoque en 2 fases. La primera es contraintuitiva para muchos. Una lectura rápida, casi superficial. Un ojeo, sin intentar entenderlo todo. Sin intentar entenderlo todo, no te pares en cada frase. La meta es familiarizarte con el terreno, captar el flujo general de las ideas, ver la estructura. Es como sobrevolar un territorio en helicóptero antes de explorarlo a pie. Me gusta la analogía. Y después del vuelo de reconocimiento aterrizamos. Exacto. La segunda fase es la lectura enfocada. Cuando ya tienes esa visión general, vuelves a las secciones que más te llamaron la atención, las que te parecieron más importantes, y ahora sí las estudias con calma. Con un cuaderno al lado, supongo. Eso es. Y para los que incluso así se sientan abrumados, las fuentes proponen un itinerario para principiantes. Una especie de grandes éxitos para empezar. Eso suena muy útil. ¿Por dónde empezaríamos según ese itinerario? Pues empieza por lo más accesible, el prefacio y la introducción. Después, directos a la sección más importante de todo el libro, el proemio, al inicio del primer volumen. El proemio. Y dentro del proemio hay que concentrarse en lo que HPB llama las 3 proposiciones fundamentales. Ella misma afirmó que entender estas 3 ideas es absolutamente necesario para comprender todo lo demás. Son la clave de bóveda de todo el edificio. Exacto. A partir de ahí se puede seguir con las estancias de Xi'an, los resúmenes que aparecen al final de algunas secciones. Pero esas 3 proposiciones son la base de todo. Entendido. Así que la estrategia no es tanto intelectual como de sintonización. Y esas 3 proposiciones son la clave. Me parece que tenemos que detenernos aquí. ¿Qué plantean exactamente? Empecemos por la primera. La primera proposición postula la existencia de un principio omnipresente, eterno, ilimitado e inmutable,
sobre el cual toda especulación es imposible. Es la realidad única, el absoluto. Pero no un Dios personal. No. Lo crucial aquí es que no se describe como un ser. De hecho, se usa el término inglés beingness, que podríamos traducir como seidad o seridad para diferenciarlo. Para que no se confunda con un creador o algo así. Justo. Es la causa sin causa, la raíz de todo, pero está más allá de cualquier atributo o pensamiento humano. Se usan nombres de otras tradiciones para señalarlo, como Parabrahm en la Vedanta o Ein Sof en la Cábala, pero siempre advirtiendo que el nombre no es la cosa. Eso es increíblemente abstracto. Es casi como si la física teórica intentara describir lo que había antes del Big Bang. Una potencialidad pura, incognoscible. Es una buena analogía. ¿Y cómo conecta el libro algo tan inalcanzable con la realidad que vivimos? Supongo que la segunda proposición empieza a tender ese puente. Has dado en el clavo. La segunda proposición hace precisamente eso. Habla de la eternidad del universo, en su totalidad como un plano sin límites, que periódicamente se convierte en el escenario de innumerables universos que incesantemente se manifiestan y desaparecen. O sea que introduce la ley de los ciclos. La ley fundamental de los ciclos. No hubo una única creación, sino un pulso cósmico infinito. El universo expira, se manifiesta, y luego inspira, se disuelve de nuevo en ese principio único. Para volver a manifestarse después. Es un ritmo eterno de actividad y reposo. Como si el cosmos respirara. Usan términos específicos para eso, ¿no? Sí, los términos sánscritos, manvantara, para el periodo de manifestación, la gran exhalación, y pralaya, para el periodo de disolución y reposo, la gran inhalación. ¿Y eso se aplica a todo? A todo, desde el nacimiento y muerte de galaxias hasta el de un ser humano o incluso el ciclo de vigilia y sueño. Es una ley universal de periodicidad que lo gobierna todo. Vale, tenemos un principio único e inmutable y una ley universal de ciclos. ¿Dónde entramos nosotros en este panorama? Ahí es donde debe apuntar la tercera proposición. Exactamente. La tercera proposición nos trae, digamos, a casa. Plantea la identidad fundamental de todas las almas con la superalma universal y el peregrinaje obligatorio para cada alma. Dicho de otro modo, que cada uno de nosotros es una chispa de esa realidad única de la primera proposición. Eso es. No somos algo separado de ella. Y el propósito de la existencia es que esa chispa realice un larguísimo viaje de evolución a través de innumerables vidas, o reencarnaciones, Para desarrollar todo su potencial. y volver a unirse conscientemente con la fuente. Y ese peregrinaje no es un paseo aleatorio. Imagino que aquí es donde entra el famoso concepto de karma. Aquí entra, y de una forma muy precisa. El karma se presenta como la ley universal de causa y efecto, el gran ajustador. Es la ley que guía ese peregrinaje. La idea de la autorresponsabilidad. Absoluta. No hay privilegios, ni dones divinos, ni un Dios que te castiga o te premia. Todo lo que un ser es, tiene o experimenta es el resultado directo de sus propias acciones, pensamientos y palabras. De esta vida y de las anteriores. Correcto. Es como si el universo fuera un sistema de contabilidad perfecto y automático. La ley de la gravedad no juzga, simplemente actúa. Pues el karma, según esta visión, funciona de una manera similar a nivel moral y energético. En resumen, entonces, el acercamiento a la doctrina secreta es casi más importante que el contenido en sí mismo al principio. Requiere una mentalidad de buscador, Sincero. la herramienta correcta, que es la edición original, y una estrategia que favorezca la intuición sobre la fuerza bruta, centrándose en esas tres proposiciones como el esqueleto de todo. Esa es la hoja de ruta. Sí. Las fuentes insisten mucho en que no es un dogma de fe. No se pide a nadie que crea ciegamente en nada de esto. Es más una propuesta. Un vasto cuerpo de conocimiento presentado para la investigación personal. Me gusta mucho una cita de B.P. Wadia que aparece en una de las guías. Dice que el objetivo no es probar si HPB tenía razón o no, sino descubrir cuáles son sus enseñanzas. Y luego ver si te sirven. Y después, ver por uno mismo si esas enseñanzas iluminan la inteligencia y satisfacen los anhelos del corazón. Es una invitación a la exploración. Y para terminar me quedo con una idea que es a la vez humilde y, bueno, alucinante. La propia HPB, después de escribir estos dos tomos masivos, afirma que su obra apenas levanta una pequeña esquina del oscuro velo. Y que pasarán siglos antes de que se dé a conocer mucho más. Es increíble. Y esa afirmación final nos deja con una pregunta que da vértigo. Si esta obra monumental es solo una pequeña esquina del velo, ¿qué implica eso sobre nuestra concepción del conocimiento? Que lo que creemos saber
es nada. Sugiere que la inmensa mayoría de la realidad permanece oculta, no porque alguien la esconda, sino porque quizás aún no hemos desarrollado las facultades para percibirla. Facultades como esa intuición que el libro intenta entrenar. Claro. La pregunta que queda flotando es, si pudiéramos ver más allá de esa esquina, con un tipo de visión completamente diferente, ¿qué descubriríamos sobre el universo y sobre nosotros mismos?